Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Bendiciones a todos. Soy el pastor Díaz Pavón. Feliz de compartir con ustedes en el día de hoy y dar inicio a una nueva serie. Vamos a estar 2 días hablando de 4 afirmaciones que hace el apóstol Pedro. Siento que esto va a ser de mucha bendición. El apóstol Pedro dice que el Señor nos perfecciona, que el Señor nos afirma. Él dice que el Señor nos fortalece y que el Señor nos establece. Hace esa declaración extraordinaria en su primera carta y ese va a ser el pasaje que utilizaremos hoy y mañana en la enseñanza que voy a estar compartiendo con ustedes. Así es que muy atentos porque el Señor de seguro nos va a bendecir a todos. Si usted quiere comunicarse con nosotros, pedir la oración, compartir con nosotros algún comentario, el número es el de siempre, 305-228-9697. Ese número, durante el programa hay hermanos y hermanas que atienden la llamada telefónica y oran por cada una de las personas que se comunican. Luego me pasan esas peticiones, esas solicitudes de oración y yo oro. Luego lo pasamos a un grupo de hermanos que se mantiene orando y finalmente termina formando parte de una urna que tenemos donde los hermanos que vienen acá a las oficinas a orar o a ayunar, a pasar un día con el Señor, pueden ocupar tiempo orando por cada una de esas peticiones. Así es que todo el que tenga una petición, ya sabe, 305-228-9697. Con mucho gusto estaremos orando por usted y orando por su necesidad, por su familia, no importa de qué naturaleza sea su petición, compártala en el día de hoy. No les quito más tiempo, debemos ir de una vez al púlpito para escuchar este mensaje, para escuchar la primera parte de este sermón. Regreso para orar. Capítulo 5, versículo número 10. Mas el Dios de toda gracia, ¿qué Dios? Mas el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El mismo, ¿sí? El Dios de toda gracia, el que nos llamó por su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. Dígale gracias, Señor, por tu palabra. Dígale, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios. Un hermano que ya no está entre nosotros, vive en Nicaragua, el hermano Jimmy Hassan. Una vez él y yo preparamos un programa radial en un programa de fin de año. Y el tema de aquel programa era
profecías para el nuevo año, profecías para el próximo año. Y ambos trajimos una serie de profecías. Yo no sé si la gente se defraudó cuando nos escuchó, porque algunos supongo que estaban esperando que le dijéramos alguna revelación extraordinaria sobre cosas que de repente habrían de ocurrir en el nuevo año, cosas que habrían de suceder en el año próximo, y el programa no trataba sobre eso. El programa trataba sobre cosas en las Escrituras que van a seguir sucediendo en el año próximo. No hay duda de que en el próximo año el Señor va a seguir contestando nuestras peticiones. Va a seguir escuchando nuestras oraciones y va a continuar respondiendo a ellas. Amén. No hay duda de eso. No hay duda de que en medio de los problemas el Señor Jesucristo va a continuar interviniendo. Y Él va a seguir amando a su iglesia y bendiciendo a su iglesia y extendiendo su mano para ayudarnos cuando tengamos problemas y dificultades. ¿Cuántos saben que el Señor va a continuar perdonando nuestros pecados? Eso no nos debe animar a pecar, pero nos debe animar a saber que si cometiéramos algún error, el Señor continuará de nuestro lado. No nos va a dejar. Dios va a continuar ayudándonos. Y Dios va a continuar en el trabajo de unir a su iglesia, de intentar unirnos, de intentar hacernos saber cuán importante es que comprendamos que somos uno en Cristo. Dios va a continuar restaurando. Dios va a seguir siendo quien Él es. Dios no va a perder poder en el próximo año. Dios no va a perder amor en el próximo año. Dios no va a perder deseos en el próximo año. Dios no va a abandonar sus proyectos, sus metas, sus objetivos en el próximo año. Yo escuché, porque estudiando este pasaje, entré al internet esta semana pasada para leer lo que alguna persona había dicho acerca de este versículo que yo acabo de leer. Y la mayoría de las personas que hablan del versículo se refieren al pasaje como a la oración de Pedro, la oración que hizo Pedro. Pero este versículo no está escrito como una petición. No es simplemente una petición que hace el apóstol Pedro. La realidad es que está más bien escrito como 4 declaraciones futuras. 4 cosas que está diciendo el apóstol Pedro que se van a cumplir. Él está impartiendo, está decretando, está declarando, está confesando que definitivamente Dios va a perfeccionarnos. Diga amén. Amén. Y que Dios va a afirmarnos. Amén. Y que Dios va a fortalecernos. Amén. Y que Dios va a establecernos. Amén. Que Dios no va a abandonar esas funciones. Y el apóstol declara sobre los lectores de su carta que esto es lo que Dios va a hacer en ellos. Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. Dios mismo lo va a hacer. Eso no es trabajo de los pastores, aunque Dios los use para algo de eso.
Eso no es trabajo de los predicadores, ni de los maestros, ni siquiera de los apóstoles. El apóstol Pedro dice, esto es algo que Dios personalmente va a hacer en ustedes. Para el año próximo Dios no estará fuera de servicio. Bien fuerte ese aplauso al Señor. ¿Quién es el Dios a quien Él describe como el ser, la persona que va a realizar esto? Él lo describe como el Dios de toda gracia. ¿Quién lo va a hacer? El Dios de toda gracia. Lo hará el Dios de toda gracia. El Dios de todo favor. El Dios de toda bondad. Pedro se ocupa de describir a Dios antes de decirnos lo que va a hacer, como pensando, si tienen una imagen distorsionada de Dios, tal vez no crean que Dios lo va a hacer. Porque alguien podría pensar, es que no me lo merezco. Ve, no es el Dios que bendice a los que se lo merecen. Es el Dios de toda gracia. Y gracia implica que recibimos un beneficio que no merecemos. No lo merezco, pero así es Dios. El Dios que hará esto es el Dios que da lo que no merecemos. El Dios que nos concede lo que no merecemos. ¿Cómo es que dice Santiago en el versículo 17 del capítulo 1? Él dice, toda buena dádiva y déjeme leerlo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto, todo lo bueno, todas las bendiciones, todos los regalos vienen de Dios. Amén. Todos vienen de Él y Él no cambia. Él no se muda, en Él no hay variación. Dios no tiene años buenos y años... El Dios a quien usted le sirve no está distraído, diga amén y dígalo con alegría. Y no tiene años de escasez. No importa lo que suceda, no importa cuántos huracanes, no importa cuántos terremotos y no importa las crisis políticas, Dios no sufre tiempo de escasez. Para sus necesidades y para sus proyectos ministeriales, el Dios de toda gracia está disponible para nosotros. Aleluya, aleluya. En esta misma carta de Pedro, pero en el capítulo 4, el versículo 10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Se da cuenta que esto de los dones no tiene que ver absolutamente nada con un depósito en mí. Tiene que ver con un depósito en Él. Vamos a ministrar no conforme al conocimiento que tenemos. Vamos a ministrar no conforme a los recursos con los que cuento, no conforme a lo que he estudiado y a lo que sé. Es conforme a sus riquezas. Aleluya, aleluya. Esto de ministrar no es dar de lo que entiendo y de lo que sé y de lo que aprendí. Es administrar lo que Él tiene. Por lo tanto, estamos administrando un conocimiento que excede al nuestro. Por eso no hay que ser muy inteligente. Se puede responder a grandes preguntas cuando permitimos que la gracia del Espíritu Santo fluya.
No tengo que ser médico para poner las manos sobre los enfermos y creer que Dios los va a sanar. Ni siquiera tengo que saber en qué consiste esa enfermedad. ¿Sabe las veces que la gente llama al programa para decir una petición secreta? Una petición privada. Una petición anónima, ni siquiera pone el nombre. Tengo problemas, ore por mí. Señor, oro por esta mujer que tiene, como si fuera la única que tiene problemas. Pero como no soy yo quien contesta la petición, sino el Señor, nosotros podemos ministrar conforme a su conocimiento y a su capacidad. Los hijos de Dios ministran conforme a una fuente inagotable que está en Dios, no en nosotros. El disco duro nuestro se puede llenar, la nube de Dios no se llena nunca, nunca. Es inagotable. Aleluya. Es una fuente inagotable de vida. Es una fuente inagotable de bendición. Es una fuente inagotable de sabiduría. Así es que para su necesidad hay una fuente que suple siempre. Y para su ministerio, la fuente de recursos para usted poder bendecir a otros es igualmente inagotable. Hay otro detalle que es necesario ver antes de considerar estas 4 bendiciones o estas 4 imparticiones, estos 4 verbos que están en futuro, porque vienen a partir de mañana. Amén. Lo del 18 se acabó. Termina ya mismo. Esto es a partir de mañana. Aleluya. Es emocionante uno saber que tiene un futuro lleno de bendiciones. El diablo es un especialista en decirle a la gente que el futuro es incierto. ¿Amén? Que el futuro es incierto. Cada vez que yo oigo a un viejito diciendo que esto se está acabando, digo, él va a descubrir que no, que esto está apenas comenzando. Que ahora es que la cosa se pone buena. A veces se nos olvida que estamos sirviendo al Dios que puede hacer en un día lo que a nosotros nos toma 1000 años. Sí, eso de que para Él 1000 años son como un día. Lo que a la gente le toma vivir 1000 años, en Cristo se puede vivir en un día. Dios tiene suficientes bendiciones para nosotros en el día de hoy. Aleluya. Del 31 al 1, pastor, ya no queda mucho para usted. Según su calendario. Pero Dios puede hacer hoy, esta noche, lo que usted ni siquiera ha soñado. Dios puede hacer en un ratito algo que vale por 1000 años de trabajo. Alabe al Señor. 1000 años de trabajo. Pero a lo que me refería, de que es necesario mirar en este pasaje, otro detalle es que dice que esto va a ocurrir, escuche, después que hayáis padecido. ¿Sí? Después que hayáis padecido. Yo no sé si hay alguien en el día de hoy despidiendo el año y hablando de padecimientos. Solo a Dios, al Dios de la Biblia, se le ocurre meter eso en el paquete de regalo. Uno quiere abrir la cajita de este año, novio. Entonces usted agarre, diga, ese es para mí. Échale mano. ¿Sí? Matrimonio, este año, hijo, o hija, que sea. Nietos. Sí, quédate con eso nada más. Nietos. ¿Qué tiene Dios para mí este año? Pero si en la lista de cosas emocionantes que podemos escribir en el papelito, ¿qué Dios tiene para nosotros este año?
dones, ministerios, aleluya, milagros, bendiciones, padecimientos. Se coló una cosa aquí que no iba. ¿A usted nunca le regalaron una cosita de eso, un centro de mesas que lo llaman pan de vida, con unas tarjetitas? ¿Sí? En ninguna dice padecimiento. ¿Sí? Todas son positivas, ¿sí? Todas son buenas, todas son cariñosas. Son como el pozo de la dicha en el periódico. Sí, son como el horóscopo. Géminis. Nuevas puertas se abrirán en el mundo de los negocios. No ponga cosas negativas porque entonces nadie lo va a leer. Yo, ¿para qué quiero que me profeticen desastre? Esos que me agarren de sorpresa. Solo a Dios se le ocurre. Solo a Dios se le ocurre poner como prerequisito haberla pasado difícil. Pasar por algunos problemas. Pero como no predicamos de eso, sino que saltamos a las cositas bonitas, entonces hay gente que se siente engañada. Y hay gente que se siente decepcionada cuando después de una experiencia cúltica de fe, optimismo, positivismo, le ocurre algo malo. Le roben el carro o le diagnostican una enfermedad o se muere algún familiar querido y se sienten defraudados porque padecimiento es algo tan malo que no lo queremos en nuestra vida. Lo incluye allí. Habrá padecimientos. Y él dice, pero van a lucir como cosa insignificante. Y la razón por la que dice el versículo es que será un poco de tiempo, es porque cada vez que pasamos por allí, al otro lado, la gloria de Dios que se manifiesta es tan extraordinaria que nos hace sentir que aquello fue insignificante. Que aquello no tuvo ninguna fuerza, no duró nada, pasó como si nada, aleluya. No era tan malo como yo creía, porque en medio de la tormenta el Señor me estaba esperando para ayudarme, gloria a Dios, para darme la mano, para acompañarme. Démosle gloria al Señor. Sería superficial, es posible que la gente diga amén y con entusiasmo aplauda cuando uno hace ese tipo de planteamientos, pero no es real, no es bíblico ni es conforme a Dios. Este año le saldrán algunas nuevas arrugas. Hay muy poca gente a la que no se le va a caer el pelo. A los que ya se le cayó. La realidad es que padecimiento, sufrimiento va a ser parte de nuestra experiencia, pero el Señor se encargará de que luzcan como cosa insignificante. Amén, iglesia. Amén, iglesia. El optimismo de esta temporada, de esta época navideña, hace que algunos les resten importancia a eso, para no entristecer la fiesta. Pero ser realista no entristece la fiesta, porque el que es realista en Dios y el que en Dios acepta y toma la vida como viene, como Dios la envía, el tal ve la bendición del Señor. Con una mano tenemos que tomar las bendiciones que Dios nos da y con la otra los padecimientos. Amén. Con una mano tenemos que recibir las bendiciones del Señor y con la otra las batallas. Las batallas van a estar allí y Dios nos va a dar la victoria. Aleluya. Dele gloria al Señor. Bendiga al Señor. Hay que alegrarse con esta realidad. La realidad de que esas batallas no nos destruirán.
y no nos detendrán. Amén. Habiendo preparado el ambiente de esta manera, entonces me parece que podemos llegar a esas 4 declaraciones que hace el apóstol. 4. La primera de ellas dice que Dios trabajará en perfeccionarnos. El Dios de toda gracia os perfeccione. Esa es la confesión de fe. El Dios de toda gracia os perfeccione. El Dios de toda gracia os haga perfectos. Y uno dice, pero perfectos. Pero para este año es la cosa. Perfectos. Pues, ¿de qué sirve una carrera donde usted tiene el momento de arranque, pero no tiene una meta donde terminar? ¿Usted se imagina una carrera sin meta? Una carrera sin fin. ¿Cuánto vas a correr? Hasta que llegue a la meta. ¿Cuál es la meta? No sé. ¿Cómo alguien puede correr así? ¿Cómo podemos decir que queremos crecer, madurar, ser edificados y no tenemos una meta? ¿A dónde vamos como iglesia? Pues gloria a Dios, a donde Dios quiera. Esa es la pregunta, Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros como iglesia? Pues que crezcamos, que nos desarrollemos. La realidad es que no sabemos dónde está la meta, pero el Señor nos dice que es perfección. En perfección, Dios quiere que miremos la meta hasta que todos lleguemos y alcancemos. Amén. Esa meta, ser como Jesús, parecernos a Jesús. El problema de no tener metas es que no nos esforzamos. No nos esforzamos porque total, no vamos a llegar a ningún sitio. En una carrera donde no hay línea de llegaste, de fin, era hasta aquí. Da igual si corro mucho o poco. Ni usted llega ni yo tampoco. Nadie va a llegar, ¿sí? Eso es como el que le pagan por hora. ¿Y para qué me esfuerzo? Si hago mucho me van a pagar lo mismo que si hago poco. ¿Sí? Pues hago poco. Claro, la otra parte de la historia es que en un memo que es de tinta invisible dice, y al que hace poco en esa hora, tan pronto haya una oportunidad, lo despide. Ese es el número 1 que se va de esta empresa. El que decide disfrutar el salario e invertir poco esfuerzo en ese trabajo. Escuché a alguien decir amén. Perfección es nuestra meta para el próximo año. Pastor, y si no lo alcanzo este año, siempre habrá otro año. Amén. Amén, iglesia. Siempre habrá otro año. Ahora, fíjese bien. En algunas traducciones, en lugar de decir perfeccione, dice restaure. El Señor os restaure. Interesante. La palabra que se utiliza allí es la misma que se utiliza en Gálatas 6:1, cuando dice que si un hermano es sorprendido en alguna falta, aquellos que son espirituales, ¿lo deben qué? Sí, restáurenlo. Eso es una tarea, una función de índole espiritual. Es la misma palabra. Allá se traduce perfeccione, es la misma que acá se tradujo como restaurar. El significado de esa palabra es reparación de objeto deteriorado por el uso.
La perfección de la que habla ese versículo es el Dios que nos restaura cuando en este proceso nos dañamos. O cuando en este proceso nos deterioramos, cuando en este proceso nos desanimamos, cuando en este proceso decaemos, cuando en este proceso por alguna cosa se nos quitan las ganas. ¿A cuántos alguna vez se les quitó las ganas? ¿Pasó en el 2018 usted algún día en que no tuvo tantas ganas de ser santo? ¿Tuvo algún día este año pasado cuando no tuvo tantas ganas de ganarse a la humanidad para Cristo? Cuando no tuvo tantas ganas de diezmar, ofrendar y dar a los necesitados. Tuvo días este año pasado cuando no tuvo tantas ganas de orar y ayunar, estudiar la Biblia y comerse las Escrituras como otros días. Y en ese proceso de batalla, ocasionalmente somos lastimados. ¿Sabe que de lo que está hablando ese pasaje es de las veces en que somos golpeados en esta batalla, en esta guerra que se llama Cristo? Gloria a Dios por ese mensaje. Me parece que Dios nos ha dicho tanto, pero falta mucho más por decir. Así es que mañana vamos a continuar con este sermón sobre el tema de las 4 afirmaciones que hace el apóstol Pedro, que no son declaraciones sobre lo que tenemos que hacer nosotros. El pasaje no nos está diciendo que nosotros nos perfeccionemos, ni que nosotros nos afirmemos, ni que nosotros nos fortalezcamos o que nosotros nos establezcamos. Allí dice que el Señor lo hace. La declaración es que el Señor lo va a hacer. Ahí está la afirmación de Pedro y me parece tan poderosa y tan extraordinaria. Así es que atentos porque mañana continúa este mensaje. Si usted tiene una petición, llame ahora. 305-228-9697. Repito, llame ahora. 305-228-9697. Mi gozo, mi alegría, poder orar con usted y llevar su petición delante del Señor, creyendo que Dios nos escucha y que Dios nos responde. Hágalo ahora. 305-228-9697. Padre eterno, ante ti venimos con la convicción de que nos oyes y que nos contestas. Señor, muchos hermanos han tenido la confianza hoy de compartirnos su petición, de compartirnos su urgencia, su necesidad. Ellos han creído que habríamos de orar y lo estamos haciendo y lo continuaremos haciendo. Orar por cada petición y creer, Señor, que tú respondes a esa oración, que tú contestas esa oración. Te ruego que haya bendición sobre los enfermos, sanidad, fortalece la fe, la convicción, Señor, restaura matrimonios, bendice la familia, glorifícate en ellos. En el nombre de Jesucristo, interven, Señor, sin importar de qué naturaleza sea la necesidad, bendícelos hoy. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias por su amor y por su sintonía. Mañana les espero en Para que el Mundo Crea. Bendiciones. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.